A lo largo de la historia del fútbol peruano, han habido muchos clubes que lograron participar en la máxima división del torneo, y claro, todos provenientes de los diferentes departamentos del Perú, pues a excepción de Amazonas, Huancavelica y Madre de Dios, todos los demás han tenido clubes que participaron por lo menos una vez en la primera división, unos más, otros menos, y hoy haremos un enfoque en el departamento de Arequipa. Arequipa ha tenido en total 7 clubes que han jugado por lo menos una vez la primera división del fútbol peruano, así que, hoy quisiera hacer un repaso por la historia, y ver todos esos clubes del departamento que han jugado la máxima categoría. Sin mucha mayor introducción, podemos empezar. Este no necesita mucha introducción, el Fútbol Club Melgar es por mucho el mejor club arequipeño, pues a día de hoy es el único club de la región que desde hace ya bastante tiempo se encuentra disputando la primera división, y durante los últimos años viene siendo un rival bastante digno, que se encuentra constantemente en la pelea por el campeonato. Fundado en 1915, ha sabido llevar el nombre de Arequipa a la cima del fútbol peruano, llegando a conquistar el torneo en 2 ocasiones. Fuera de Lima, es de los mejores clubes del país, es de lejos el más popular del departamento, y con justa razón, representando con grandeza a la ciudad blanca no solo en el campeonato local, sino que también con algunas actuaciones destacables en el ámbito internacional. No hay que decir mucho más del club, el único de la ciudad blanca que disputa a día de hoy la primera división, y que aparentemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Estoy casi seguro de que este caso no le sonará a mucha gente, y eso que es solo el segundo club de la lista. Vistiendo con el amarillo y negro como colores principales, el Fútbol Club Aurora fue fundado en 1916, y desde entonces, ha logrado disputar la primera división del fútbol peruano en 3 años consecutivos, desde 1989 hasta 1991, durante ese tiempo su mejor actuación fue de lejos en 1989, para poner un poco de contexto, en aquellos años, primero se disputaba una fase dividida por zonas, y de ahí, una liguilla final. Esto se hacía 2 veces al año, y entre los mejores de cada liguilla, se disputaba la final nacional. Pues bien, en la primera mitad del año, en su primera participación, Aurora consiguió quedar primero en la zona sur, 2 puntos por encima de Melgar, y poder disputar la liguilla, en la cual consiguió un sorprendente tercer puesto, a 1 punto de Alianza Atlético y Sporting Cristal, los punteros de la liguilla. La segunda mitad de año, fue bastante similar, pues una vez más quedó en el primer puesto, en esta ocasión, 3 puntos por encima del Alfonso Ugarte, y para clasificar a la liguilla, tuvo que jugar un playoff, dejando fuera a Sporting Cristal de dicha fase, aunque el desempeño ya en esta, fue muy diferente, pues de 5 partidos, no pudo sacar siquiera 1 punto, 6 goles a favor y 17 en contra, muy diferente a su primera liguilla. En 1990, quedó segundo en las 2 fases regionales, ambas detrás de Melgar, y ya en 1991, pasaría lo mismo, pero ahora en el tercer puesto. Esto no habría sido muy grave, de no ser porque el formato del torneo cambiaría al año siguiente, justo al que conocemos hoy en día. Por tabla acumulada de la zona sur, los 2 primeros mantenían la categoría y el tercero tendría derecho a un repechaje. Melgar y Cienciano tomaron los 2 primeros puestos, asegurando la categoría, y Aurora tendría que jugar un partido de repechaje en el Estadio Nacional para poder mantener la categoría frente al Unión Minas de Pasco. El marcador quedó con un empate a 1, y lamentablemente, Aurora perdería la categoría en la tanda de penales. Desde ese entonces, los atigrados no han podido volver a jugar la primera división del fútbol peruano, y a día de hoy, sigue intentando volver a través de la Copa Perú, sin mucho éxito.
fundado en 1927, tenemos al Sportivo Huracán de Arequipa, el equipo arequipeño con el nombre y escudo más originales del mundo. Ya en serio, ignorando el hecho de que es solo un huracán de color verde, el Toro de la Pampilla ha conseguido disputar la primera división en una ocasión, en el año 1973. En aquella ocasión, el Sportivo Huracán tuvo un desempeño bastante bueno, quedando en el octavo puesto de 18, y aquí ocurriría algo bastante curioso. Para 1974, el formato iba a cambiar aparentemente, así que, una división por zonas, y absolutamente todos los clubes, tendrían que jugarse su estadía en primera división, independientemente del puesto que hayan obtenido en la tabla, a excepción de los 6 mejores del torneo, o bueno, los 6 mejores equipos de Lima en el torneo. Vaya sorpresa. Y ahí como lo ven, Melgar habiendo quedado tercero, tuvo que jugarse su estadía en primera. Aquí la cosa se puso medio rara, ya que para esta fase de reclasificación, se agregaron equipos de la segunda división y Copa Perú, armando todo un mamarracho que la verdad, tiene varias partes que no termino de comprender, pero lo que nos importa, Melgar tuvo que jugar en un pequeño triangular contra el Unión Graunina de Apurímac, y uno de los siguientes clubes que veremos en la lista, y de hecho, Melgar quedó segundo, teniendo que jugar un playoff como última oportunidad de mantener la categoría, y aquí es donde entra Huracán. No termino de entender por qué recién lo incluyeron para este playoff, pero el punto es que Melgar se impondría por 2-0, y devolvería a Huracán a su liga de origen, y así, a pesar de haber quedado octavo, Huracán descendió. Después de eso, lo máximo que ha conseguido, fue participar en la segunda división del año 2013, esto tras una buena participación en la Copa Perú del 2012, en esta ocasión, quedaría en el 9º lugar, pero volvería a descender, aunque en esta ocasión, por problemas financieros. A día de hoy, el Globo juega en la Copa Perú, esperando volver en algún momento a la máxima categoría. Como dato de papel, así como existe el Sportivo Huracán, pues claro, también existe el Sportivo Huracán. Sí. Así como lo ven, bueno, por lo menos el globo del escudo es ligeramente diferente. Ya sería el colmo si hubieran usado exactamente el mismo globo una vez más. No he podido encontrar mucha información del Huracancito, pero por lo visto es bastante decente y constante en la liga del distrito de Cercado. ¿Recuerdan el triangular que he mencionado hace unos momentos? En el que Melgar quedó segundo, complicando su estadía en primera. Pues bueno, el encargado de complicarle las cosas a Melgar, fue nada más y nada menos, que el Fútbol Club Piero. Si me dieran una moneda por cada equipo de la lista que empiece por Fútbol Club en su nombre, tendría 3, lo que no es mucho, pero es curioso que pasara 3 veces. Fundado en 1922, y vistiendo de azul y rojo, las Ardillas han disputado la primera división, también en una sola ocasión, 1974, aunque a diferencia de Huracán, el rendimiento del Pierola fue bastante malo, puesto 19 de 22, aunque, bueno, su descenso no fue precisamente por el mal rendimiento. Me explico, en ese año los descensos serían así: el peor equipo de provincia, que en este caso, fue Unión Pesquero de Moquegua, que de paso, fue el peor del torneo, junto al peor de Lima Metropolitana, en este caso, Barrio Frigorífico, algo injusto porque quedó encima de Carlos Manuzzi, pero bueno, a lo que nos importa, y es que los últimos 2 descendidos, se decidirían de la siguiente forma. Los departamentos con más de un equipo tendrían que mandar a su peor representante a disputar un triangular en el que se jugarían la categoría, todo jugado en Lima. Los equipos fueron el Juan Aurich, por Lambayeque, Walter Ormeño por Lima Provincia, y nuestro protagonista, el Fútbol Club Pierola por Arequipa. El Pierola pudo vencer a Walter Ormeño con un 2-0, y así también lo hizo Juan Aurich con un 3-2, pero el Ciclón del Norte pudo imponerse ante el Pierola por la mínima, manteniendo la categoría, y sacando al equipo misio de la máxima categoría. A día de hoy, el Pierola participa de la Copa Perú buscando volver al fútbol profesional, aunque sin haberlo logrado hasta ahora. El siguiente caso es algo más reciente, es más, puede que les suene más que los anteriores 3, pues se trata del Atlético Universidad, y desde ya quiero aclarar algo. He llegado a ver que mucha gente se refiere a este equipo de varias formas: Atlético Universidad, Universidad Nacional de San Agustín, IDUNSA, o Atlético Universidad Nacional de bla bla bla, así que para evitar conflictos y explicaciones, lo dejamos como Atlético Universidad.
Fundado en 1964, por un grupo de estudiantes de la universidad, los Granates disputaron la primera división en 3 años consecutivos, justo como el Aurora, desde 2003 hasta 2005. Durante su estadía, no consiguieron nada destacable. Año 2003, en la tabla acumulada, acabarían décimos de 12 puestos, aunque bueno, ese año se anularon los descensos, así que pues no pasó nada. En 2004, quedarían ahora en el puesto 11 de 14, y de hecho, para los descensos se aplicó un sistema curioso, pues se aplicó el tema de los promedios, y ya el Atlético Universidad estaba a un puesto del descenso. Su estadía se encontraba en bastante peligro para el siguiente año. En 2005, otra vez, más de lo mismo, en el acumulado quedaron onceavos de 14 equipos, y esta vez, tuvieron el peor promedio, mandándolos a segunda división, la cual ya no disputarían, pues los directivos decidieron retirarse, y venderían ese puesto de segunda división al Alfonso Ugarte de Puno. Lo más interesante que pasó con el equipo es que en 2003, cuando se anularon los descensos, el equipo tuvo una huelga por parte de sus jugadores, teniendo que hacer jugar a los sub-20 en varios partidos, pero qué buena referencia, cómo se nota que son de la San Agustín, por el amor de Dios. Después de eso, la verdad, nada muy interesante. A día de hoy, al igual que los anteriores, disputa la Copa Perú, esperando quizá, el volver a primera algún día. No fue un caso que diera mucho de qué hablar, y de hecho, el siguiente no es muy diferente. Total Clean nació en el 2004 de mano de la empresa arequipeña de limpieza, Total Clean SRL, y ya en 2006, con 2 añitos compitiendo, el club salió campeón en la Copa Perú, y así, el cuadro limpiador consiguió rápidamente el ascenso a primera. Su primer paso en la máxima categoría fue bastante intrascendente, pues quedarían últimos en la tabla acumulada, perdiendo la categoría, aunque bueno, en 2008 saldría campeón de la segunda división, volviendo rápidamente, aunque, las deudas acumuladas al final del torneo, obligaron al club a vender el 51% de sus acciones, que serían entregadas al vicepresidente de otro club que a varios les puede sonar por lo menos un poco. Para el 2009, el club cambió su nombre y su localía, el comprador era el Atlético Chalaco del Callao, y el nuevo nombre fue literalmente la fusión de ambos, llamándose Total y Chalaco, y a ver, el vídeo trata de los clubs arequipeños en primera división, así que, al cambiar no solo el nombre, sino que la localía, automáticamente deja de ser de importancia para el tema que estamos tratando, aunque bueno, no se pierde mucho, ya que de todas formas, el club perdería la categoría en el 2011, desapareciendo en el proceso. Lo único que podemos destacar de este caso, fue su rápido ascenso a primera con la Copa Perú del 2006, y ya, así acabó la corta historia del Total Clean. Alianza Naval de Mollendo, este es por mucho, el club del que más me costó encontrar información, y de hecho, nunca voy a olvidar, cómo uno de los resultados de la búsqueda, es literalmente esto. Y ni siquiera obtuve algo importante porque esa sección de historia solo son fotos de algunas camisetas, ni siquiera Wikipedia tenía información básica del club, pero bueno. El club fue fundado en 1928 bajo el nombre de Alianza Fútbol Club. Carajo, ya son 4. Y al igual que varios de la lista, solo tuvo un año en primera división, esto en 1988, su paso también fue corto y sin mucho que destacar. Zona Sur, en la primera mitad del año, último puesto compartido con el Diablos Rojos de Juliaca y el Atlético Huracán de Moquegua. Olviden todo lo que dije del Sportivo Huracán, esto ya es descarado. Continuando, ya la segunda mitad de año fue algo mejor, quedando terceros en su grupo, aunque bueno, este era el descentralizado B, en palabras simples, una última oportunidad para los que tuvieron una primera mala mitad de año, como dato de papel, y para los atentos, justo al siguiente año, Aurora tuvo su ascenso.
El nombre de Alianza Naval lo tomaron en 1970 por la presencia de marinos entre sus dirigentes. Tras su ya mencionado corto paso en la máxima categoría, volvió a disputar únicamente su liga de origen hasta el año 2004, año desde el que solo se mantendría disputando torneos máster, hasta el año 2013, cuando dejó de disputar los torneos máster, y concretar su desaparición. No está de más destacar, que este es el único club de la lista, que no pertenece a la provincia de Arequipa, sino que a Islay. A día de hoy el fútbol arequipeño solo tiene un representante en la primera división, y curiosamente, el club que está más cerca de conseguir la máxima categoría, no es ninguno de los mencionados, pues se trata del Nacional Fútbol Club de Mollendo, que de hecho, en 2024, estuvo pero que muy cerca de conseguir el ascenso a la Liga 2, por la Copa Perú, en una semifinal contra el FC Cajamarca, aunque bueno, se tuvo que conformar con la Liga 3, que está disputando a día de hoy. Para los demás clubes de Arequipa, la verdad es que volver a primera división se ve bastante lejano, y me da bastante pena. Qué bonito sería tener a más de un equipo de mi ciudad disputando la máxima categoría del fútbol peruano. Lamentablemente, esto no se va a dar en mucho, pero mucho tiempo, y aún más para los clubes mencionados en el vídeo, que constantemente se quedan bastante lejos de conseguir el soñado ascenso. No hay mucho más que decir, solo que, espero con muchas ansias, el día en el que se vuelva a disputar un clásico arequipeño por la máxima categoría del fútbol peruano.